Federico es ingeniero agrónomo, doctor en Ciencias Agropecuarias de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Fue becario doctoral y postdoctoral e investigador del CONICET, también de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Hoy es consultor de empresas y organismos públicos del sector agropecuario y cofundador de 2 emprendimientos privados y otro público de informática aplicada al agro. Y desde el 2015 está a cargo de la Unidad de Investigación y Desarrollo de ACREA. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Post almuerzo y con lluvia, así que le pido que me ayuden a remarla para que sea amena. Si alguno quiere dormir, duerma tranquilo, pero no me ronque, porque me ha pasado. Bueno, agradezco mucho la invitación. Agradezco mucho la invitación a Fertilizar y a IPNI. Un placer estar acá y tratar de aportar un granito de arena para responder una pregunta bastante desafiante que me hizo Fernando cuando me invitó. Yo lo que quiero en este ratito es analizar algunos de los factores que entiendo que hacen que no fertilicemos como debiéramos. Seguramente no les diga nada que no sepan, pero por lo menos espero que este espacio genere la oportunidad para debatir qué es lo que puede estar pasando y pensar de qué manera podemos revertir o cambiar esa tendencia. En realidad, cuando Fernando me invitó, lo primero que tendí a hacer es a decir, bueno, vamos a contestar esta pregunta desde el principio. En realidad, antes de tratar de contestar por qué no fertilizamos como debiéramos, ver si en realidad tenemos que fertilizar, si debemos fertilizar. Esta pregunta es o tiene como una respuesta muy obvia para la mayoría de los que estamos acá. Es sí, por supuesto, porque muchos de nosotros estamos tomando decisiones día a día, viendo cómo responden esos cultivos a la fertilización en términos productivos, viendo cómo responde el sistema en términos de sostenibilidad, y entonces casi no vale la pena hacérsela a la pregunta. Sin embargo, créanme que no siempre pasa eso, y al fin de mi presentación, digo, no siempre pasa eso, no todo el mundo lo tiene tan claro de los que están tomando decisiones de fertilización, y al fin de la presentación voy a volver sobre eso. Me preguntaba si existe información para contestar esa pregunta, y de ahí viene esa diapositiva que puse. Esa diapositiva es el resultado de una búsqueda que hice en el motor de búsqueda científicos de Google, que es Scholar Google, con una consigna bastante precisa que tenía que ver con respuesta, con la fertilización, con cultivos y Argentina. Y a pesar de ser tan precisa y de usar simbología para precisarla todavía más, que es ese más, hay casi 10.000 resultados que apuntan a esa pregunta. Por lo cual, información o base técnica para contestarla y para fundamentar ese sí, que seguramente muchos de nosotros podemos contestar rápidamente esta pregunta, sobra. Quizás lo que está faltando es otra cosa y voy a volver sobre eso hacia el final. Para avanzar hacia contestar la pregunta, después de preguntarme si teníamos que realmente fertilizar, me pregunté si fertilizamos como debemos. Quería empezar la presentación sin prejuicios, en realidad. Y ahí es como que vi o noté y quería compartir como 2 respuestas posibles. Una, la que uno puede dar si mira la película de los últimos años de la agricultura argentina, y otra la que puede dar si mira la foto instantánea de las últimas 3 a 5 campañas. Lo que esa tabla muestra de ahí, que la saqué de un trabajo de Fernando y Fernanda, es cómo evolucionó la superficie cultivada, la producción de granos, el consumo de fertilizantes y el consumo promedio de fertilizantes. Y rápidamente, sin ir al detalle, lo que uno puede ver acá es que en los últimos 25 años, que es más o menos los que yo marqué ahí, se multiplicó por 2 la superficie cultivada, se multiplicó por 3 la producción de granos y se multiplicó por 10 o un poquito más, depende de lo que uno mire, la cantidad de fertilizante consumido. O sea que si uno mira la película de acá para atrás, en resumen dirían, bueno, tan mal no ha ido la cosa hasta acá, en términos relativos y en términos de la evolución temporal del consumo de fertilizantes. Sin embargo, si de pasar la película paso a mirar la foto, principalmente en el último tiempo, puedo ver que en realidad
no estamos tan bien o no estamos tomando las decisiones que nos aseguran maximizar la productividad y asegurar la sostenibilidad de los sistemas productivos, por lo menos desde el punto de vista de la fertilización. Y quiero aclarar que hoy en día no se trata solamente una decisión de fertilización, de maximizar el rinde de un productor o de asegurar la conservación de los nutrientes en el suelo, sino que a nivel de país es una cuestión geopolítica el tener suelos conservados y el maximizar la productividad, que nos posiciona de manera distinta en un mundo que pide cada vez más alimentos, pero en el cual hay una puja cada vez más fuerte para ver quién los provee y cómo los provee. Por lo cual, a lo que iba es que no es solamente una cuestión del productor en sí mismo, sino que es una cuestión, al momento en que tomamos la decisión individual como productor, que la tenemos que poner en el marco de la importancia geopolítica que tiene la maximización de la productividad y la sostenibilidad para nuestro país. Volviendo a la figura, seguramente la han visto esta figura, pero lo que muestra es que nos llevamos mucho más de lo que dejamos. En promedio y en el último tiempo, si uno mira lo que está más hacia la derecha de la figura, nos llevamos más el doble o más que el doble de lo que ponemos en los principales cultivos, para los principales nutrientes. Y si bien había sido optimista con la diapositiva anterior, me permito ser un poco pesimista con esta diapositiva, en términos de lo que dije antes, de la maximización de la productividad y de la sostenibilidad. Y me permito, por lo menos hasta acá, contestar que en realidad no estamos fertilizando como debiéramos y que entonces debe haber algunas razones que marcan eso, y de acá en adelante me voy a enfocar en tratar de analizar cuáles pueden ser esas razones. ¿Bien? Entonces, discúlpenme por ser autorreferencial, pero como estamos en el contexto de algo negativo, que es que no fertilizamos como debiéramos, me uso de mal ejemplo. Yo soy productor desde hace 20 años, agrícola, en campos arrendados en el norte de Buenos Aires. Yo soy de Chacabuco, en realidad de un pueblito chiquito que se llama Rawson, en Chacabuco. Y la verdad es que yo no fertilizo como debo. Y entonces cuando quería contestar la pregunta que me hizo Fernando, más allá de la ciencia que puede haber detrás, que ahora vamos a eso, digo, bueno, ¿por qué no fertilizo como debo? ¿Qué se me cruza por la cabeza al momento en que defino no fertilizar un lote o fertilizarlo menos de lo que debiera? Y pienso, bueno, ¿y si el año viene mal? Eso juega al momento de mi decisión. ¿Y si pierdo el lote? Yo soy productor en campo arrendado. ¿Y si el financiero no me cierra? O en realidad es una afirmación. El financiero no me cierra. El fertilizante está caro, a veces, o el grano está barato, o como quieran verlo, pero es algo que a veces se cruza cuando uno toma la decisión, y muchas veces, con suerte, me pregunto cuánto rinde resigno si no fertilizo. Entonces, evidentemente hay una serie de preguntas que responden a una serie de factores, o sobre las cuales subyace una serie de factores que seguro están explicando el hecho de que, en este caso usándome como representación de lo que pasa en la agricultura pampeana, no fertilizo como debiera. Y decidí arbitrariamente ordenar esos factores en 3 categorías. Yo entiendo que no fertilizamos más porque hay factores estructurales que así lo definen. Y cuando digo estructural, me refiero a cómo está diseñado hoy en día el sistema agrícola de producción agrícola argentina. Después voy a más detalles sobre eso. Entiendo también que hay factores coyunturales que determinan la conveniencia y la posibilidad instantánea que tiene el productor de fertilizar. Y que eso es dinámico a través del tiempo y muy dinámico. Y entiendo también que hay factores culturales. Entonces voy a ir un poquitito por cada uno de estos para compartirles qué es lo que yo veo que está llevando qué es lo que me lleva a plantear esto. Y arranco por lo estructural. Y les voy a decir 2 cosas en relación a lo estructural, desde mi perspectiva. Lo primero tiene que ver con que la Argentina tiene una alta variabilidad climática. Ese mapa que está ahí muestra, que es del Servicio Meteorológico, no vale la pena ir al detalle, la presentación les queda, muestra que la variabilidad de lluvias en Argentina es muy alta. La diferencia de lluvias entre un año y otro puede ser tan grande como el promedio de lluvias.
¿Se entiende? Puedo tener en una determinada localidad que este año me llueven 500 milímetros y el año que viene 1500, cuando el promedio es 1000. O sea, 1000 de diferencia entre puntas para un promedio de 1000. Y eso, sin duda, no es ninguna novedad lo que digo, impacta o genera variabilidad en la producción, variabilidad en los rendimientos. ¿Cuánta? Mucha. Casi la mitad de las variaciones de rendimiento a través del tiempo y a escala departamental en la Argentina tienen que ver con variabilidad climática. Esa tabla que está ahí muestra qué porcentaje de la variabilidad del rendimiento de los cultivos está explicada por variabilidad de lluvias. La saqué de un trabajo reciente de la revista Science y muestra también lo que pasa en el resto de los países. En realidad lo que yo quería decirles de esto es que pasan dos cosas. Por un lado, la variabilidad de rendimiento la variabilidad de lluvia genera variabilidad de resultados. Y cuando tenés resultados variables, hay algunos de los resultados que seguro no te convienen, porque te dejan en zona de pérdida. Por un lado. Y por otro lado, como ustedes saben mejor que yo, el clima es en gran parte impredecible. Por lo cual, al ser impredecible, no sé lo que vendrá. Y eso imprime incertidumbre en mi sistema de toma de decisiones. Entonces, cada año yo como productor estoy en una situación en la que no sé cuánto rendimiento voy a sacar y por lo tanto cuánto ingreso voy a tener, y ante la posibilidad de que ese rendimiento que saque esté por debajo de lo que necesito para cubrirme. Es decir, que haya riesgos, o que hay riesgos de que yo no saque lo que necesito para salir hecho. Y al humano no le gustan los riesgos. Somos aversos al riesgo, como se llama en el ámbito académico de la economía del comportamiento. Somos aversos al riesgo. Y hay teorías que muestran, y al ser aversos al riesgo, intuitivamente o instintivamente, yo diría, lo que hacemos es tratar de salir lo más rápido posible de esa posible zona de pérdidas. ¿Cuáles son los atajos que tenemos para salir de esa posible zona de pérdidas? Invertir menos. E invertir menos, ¿qué significa, entre otras cosas? Poner menos fertilizante del que debiéramos. Hay una teoría, como decía el título de la charla, de la teoría de la práctica o algo así, hay una teoría que explica muy bien cómo los humanos tomamos decisiones ante incertidumbre y que sirve de marco para entender lo que yo les decía recién, y se llama la Prospect Theory, la teoría de las perspectivas, y que le significó el premio Nobel a ese señor que está ahí, que se llama Kahneman, Daniel Kahneman. Y lo que esta teoría dice, la figura no hace falta entenderla en detalle, pero básicamente dice que al momento en el que uno toma una decisión bajo incertidumbre, el posible resultado que puede obtener, ya sea positivo o negativo, y uno no lo sabe porque justamente está bajo incertidumbre, significa un valor para uno. Y obviamente las decisiones que más valor te generan son las más propensas a ser elegidas. Conceptualmente, esta teoría que este señor planteó muestra dos cosas. La primera dice o dos conceptos. Dice que uno como humano considera que algo es una pérdida o una ganancia en función de un punto de referencia, ¿no? O sea, no necesariamente lo que está por encima de $0 por hectárea es ganancia, ni lo que está por debajo de 0 y es negativo es pérdida. Muchas veces yo me pongo un objetivo de $150, por decir algo, y si saco 100, a pesar de que no perdí, psicológicamente entiendo que perdí y las decisiones que tome el año que viene van a ajustar mi nivel aspiracional a esa diferencia que tuve entre lo que quería y lo que saqué. O peor aún, muchas veces puedo haber aspirado a $150, saqué 160, pero mi vecino sacó 200 y eso también se percibe como una pérdida desde el punto de vista psicológico. Ese es un concepto que se desprende de acá y que modula la forma en que tomamos decisiones bajo incertidumbre. El otro, más importante y más relacionado con el tema de la fertilización, es que este señor, con esta teoría, decía que las pérdidas nos pesan más que las ganancias. Lo voy a decir de otra manera. Perder $100 genera el doble de infelicidad que la felicidad que genera ganar 100. ¿No? Eso se llama aversión a las pérdidas. Y eso nos pone como humanos, al momento de tomar decisiones, en una situación
en la que queremos tratar de salir lo más rápido posible de esa zona de pérdidas, y muchas veces el atajo que usamos es eligiendo las opciones de menor inversión. Y ahí es donde quería cerrar la historia de cómo, desde el punto de vista de la parte psicológica de la economía, están argumentadas, si quieren, algunas de las decisiones que tomamos respecto a la fertilización en el marco de un sistema de producción que tiene una alta variabilidad climática y por lo tanto tiene una alta incertidumbre. ¿Bien? Siguiendo con lo estructural, hay otro factor que para mí pesa y mucho en cómo tomamos decisiones de fertilización, que tiene que ver con el régimen de tenencia. No por lo que hoy, hoy ya se nombró un par de veces, no por lo que es el régimen de tenencia en sí mismo, sino por cómo eso condiciona las decisiones que se toman. Sabemos que más o menos el 60% del área, pero más o menos porque hace mucho tiempo que no tenemos un censo en serio, es arrendada, y que la mayoría de esos arrendamientos son con contratos anuales. Un estudio que hicimos hace un tiempo con gente de acá de Argentina y de Estados Unidos, haciendo encuestas y entrevistando a un montón de productores, propietarios, arrendatarios y mixtos, nos llevó a ponerle números a algo que es sentido por todos, que seguramente no será una novedad para ustedes, pero lo distintivo de esto es que le pone números. Los números que le ponen esto indican que en los modelos mentales que están detrás de las decisiones que toman los propietarios, cuando alguien produce su propio campo, subyacen fuertemente objetivos que tienen que ver con el mantenimiento de la tierra, como dice ahí en inglés, perdón que esté en inglés, ¿no? O sea, en el 84% de los productores propietarios con los que se trabajó en este trabajo, en el 84% surgió el objetivo de mantener las propiedades, conservar la tierra como objetivo prioritario al momento de tomar decisiones. Mientras que cuando hacíamos el mismo ejercicio con los arrendatarios, o las mismas preguntas, el 82%, o sea, la mayoría de los arrendatarios, tenían como objetivo subyacente en sus decisiones la maximización del beneficio. Y era curioso porque muchos de los encuestados eran propietarios y arrendatarios a la vez, y era impresionante ver, ahora después lo vamos a ver en otra diapositiva, cómo el mecanismo de toma de decisión cambiaba dentro de la misma persona dependiendo de cuál era la relación psicológica de tenencia, la relación de tenencia que tenía con la tierra, que marca el contexto psicológico en el cual la persona toma una decisión. En ese sentido, en ese sentido, no se preocupen por la tabla, disculpen que esté en inglés, pero lo que les quería contar es que lo que hicimos en ese estudio fue armar un índice de propiedad, le llamábamos, que era, si sos 100% propietario, el índice era 1, si sos 100% arrendatario era 0, y en el medio hay gente que alquila mitad y mitad es propio, o sea, un índice de propiedad de la tierra. Y vimos cómo ese índice de propiedad correlacionaba con distintos objetivos que pueden estar detrás de las decisiones que se toman. Entonces, lo que está marcado en rojo arriba de esa tabla muestra esos números en negativos, menos 0,445, menos 0,445, no sé si los llegan a ver, no los puedo marcar, discúlpenme, muestran una correlación negativa entre el índice de propiedad y objetivos que tienen que ver con maximizar la productividad, manejar la variabilidad de los rendimientos, alcanzar o exceder los objetivos económicos. Y por otro lado, muestran una correlación positiva con preservar la calidad de la tierra y con asegurar la viabilidad futura de la empresa agropecuaria. Quiere decir, cuanto más campo propio tenían las personas con las que hablábamos en su portfolio, más importancia le daban en sus decisiones a las cuestiones que tenían que ver con preservar la calidad de la tierra y asegurar la sostenibilidad, y menos con lo que tenía que ver con el corto plazo y maximizar la productividad y los beneficios. Una cuestión curiosa que surgió de acá es que los contratos son cortos, pero las relaciones de tenencia son largas. Cuando les preguntábamos a los arrendatarios por cuánto tiempo, si bien el contrato es por un año, alquilaste el mismo campo o venís teniendo el mismo campo, no me acuerdo exactamente los números, pero en el 80% de los casos era por más de 8 o 10 años. Por lo cual,
si hay algún efecto negativo de tomar decisiones cortoplacistas por estar trabajando en el marco de contratos de un año, lo más probable es que esos efectos negativos los termine experimentando yo mismo en el futuro. Por lo cual lo que planteábamos, o esto lo explicábamos en el marco del dilema de los comunes, que es una bajada, por decirlo de alguna manera, de la teoría de juegos, en donde se plantean situaciones en donde uno puede cooperar o no. Y si uno coopera y el otro no, se obtienen mejores resultados, y si peores resultados, y si los dos cooperan, mejores resultados. Y nosotros entendíamos que en realidad lo que le está pasando al agricultor argentino en este contexto es que no coopera consigo mismo en el futuro. Porque tomando decisiones cortoplacistas hoy, más allá de que los contratos sean cortos, como probablemente vuelva a tenerlo, yo mismo me voy a terminar perjudicando de las cosas mal que haga hoy. Hasta ahí quería plantear los dos factores estructurales, lo que tiene que ver con la variabilidad climática y la incertidumbre, y lo que tiene que ver con el régimen de tenencia y cómo se desencadenan las decisiones. Y hablé de la coyuntura, pero en el medio, o de factores coyunturales, en el medio me parece que hay una transición, que era la que les quería plantear con esta diapositiva. En otro estudio que hicimos también con una psicóloga cognitiva de la Universidad de Columbia de Estados Unidos, quisimos ver en qué medida al momento de tomar decisiones, con un montón de productores argentinos, a través de encuestas y a través de entrevistas personalizadas, en qué medida al momento de tomar decisiones se priorizaban distintos objetivos, que algunos tenían que ver con cuestiones económicas, otros con cuestiones sociales y otros con cuestiones ambientales. Entonces, cuando nosotros inicialmente le preguntábamos a muchos productores, decime qué importancia le das, por ejemplo, a cierto objetivo económico, no sé, alcanzar o exceder el resultado económico que querés, o cuánta importancia le das a un objetivo ambiental, que es, por ejemplo, preservar la calidad de la tierra. Cuando mirábamos la respuesta de todos, veíamos que a todos los objetivos le daban la misma importancia. O sea, es tan importante alcanzar un objetivo económico, o era tan importante en función de lo que nos contestaban en las encuestas y entrevistas, alcanzar un objetivo económico que un objetivo social o un objetivo ambiental. Por supuesto, estos son los tres ejes de la sostenibilidad, ¿no? Fíjense que cuando hacíamos el promedio de cuánta importancia le daban al conjunto de objetivos económicos, que son los que están más arriba, daba 3,12 en una escala de 0 a 4. Para lo social, 3,25, incluso más alto que lo económico. Y para lo ambiental, 3,43, más alto todavía. Uno podría decir en este sentido que en la conciencia más profunda de los productores argentinos pesan por igual las tres dimensiones de la sostenibilidad. Y eso, desde mi perspectiva, es una muy buena noticia. Sin embargo, cuando los poníamos un poco entre la espada y la pared, en este mismo estudio, y los obligábamos a priorizar un objetivo u otro en un par de objetivos, empezaban a salir algunas cosas que iban más en el sentido de lo que esperábamos. Por ejemplo, cuando le preguntábamos qué era prioritario y tenía que elegir uno, si alcanzar el resultado económico o mantener la productividad de la tierra, muchos más se volcaban a alcanzar el objetivo económico. O lo que dice la línea 2, cuando les preguntábamos qué es más importante, que la empresa crezca o preservar y mantener la tierra para las futuras generaciones, había más personas que priorizaban más el objetivo económico del crecimiento de la empresa. Y lo mismo pasaba en la línea 6, cuando poníamos entre la espada y la pared, pero con un objetivo ambiental versus un objetivo social, y rankeaba mejor el objetivo ambiental que el objetivo social. La interpretación que hacíamos de esto es que, lo que dije antes, en nuestra esencia pesan por igual las tres dimensiones de la sostenibilidad, pero hay situaciones que tienen que ver con la coyuntura que nos obligan a inclinarnos más a uno u otra dimensión de ese eje. Y en esa inclinación muchas veces sale ganando lo económico. Y no entendemos eso, o no lo interpretamos en su momento como una actitud egoísta, sino que lo interpretamos como el resultado de la interacción que hay entre las tres dimensiones de la sostenibilidad. Porque si la empresa no logra sostenerse económicamente a lo largo del tiempo, probablemente no pueda
hacer nada en relación al ambiente y mucho menos generar riqueza y beneficios para la dimensión social. Entonces, el concepto que planteamos en este sentido es que si bien la sostenibilidad tiene 3 ejes bien distintos, están muy interrelacionados entre sí y uno depende del otro, y el peso que van teniendo a lo largo del tiempo depende eventualmente de la coyuntura. Entonces, pasando a la coyuntura, quería plantearles también los 2 o 3 factores que yo entiendo están detrás del por qué no fertilizamos como debiéramos. Tomé un ejemplo de Adrián acá, pero es solo uno de los cientos de ejemplos que creo que se pueden encontrar, en donde se muestra que el resultado económico, y mucho más si uno lo mira más allá de una campaña o más allá de la próxima cosecha, como es el lema del Congreso, siempre es positivo. De la fertilización, me refiero, ¿no? Entonces, evidentemente hay cuestiones coyunturales que cambian de año a año que hace que perdamos de vista que en el largo plazo no hay mucho que discutir. Y esos aspectos coyunturales tienen que ver, desde mi perspectiva, con 3 elementos. Con las expectativas que tiene el productor para la próxima campaña, con la relación insumo-producto, cuánto vale lo que uso versus lo que vendo, y con las finanzas del productor. Y me parecía que si uno agarra esta figura construida por los anfitriones y la mira tipo radiografía como un médico, puede ver claramente cómo operan esos factores coyunturales en la historia reciente. Y seguramente ustedes lo han analizado más de una vez. Si uno mira el 0809, la campaña 0809, la relación insumo-producto se fue al diablo porque por diversos motivos aumentaron los costos del valor del fertilizante y entonces se fertilizó mucho menos, que es la caída que ven ustedes en la barra de 0,7 a 0,8. Esa misma campaña, como todos saben, fue trágica en términos de las lluvias y gran parte de la Argentina tuvo rendimientos muy por debajo de lo normal, lo cual dejó a un montón de productores recontra desfinanciados, por lo cual a la campaña siguiente el uso o el consumo volvió a ser muy bajo, ya no por una cuestión de la relación coyuntural insumo-producto, sino por la posibilidad financiera que tenía el productor de salir a comprar más fertilizante. Al año siguiente, la 09-010 fue una campaña de excelentes resultados en términos generales, volvió a aumentar el consumo, y si uno se viene a la historia más reciente, en la 15-16, cuando todavía había un poco de incertidumbre en las cuestiones político-económicas, y el número daba realmente muy mal, el rendimiento de indiferencia estaba 20% por encima del promedio. Si bien la relación insumo-producto no era tan mala, ni la situación financiera tampoco era mala, pero no tanto, lo que estaba forzando por sobre todas las cosas el bajo consumo tenía que ver más con un factor coyuntural asociado a las expectativas. Entonces, simplemente quería revisar con ustedes cómo es bastante fácil ver en los datos duros que podemos tener de consumo de fertilización cómo operan estos 3 factores coyunturales que nombré, más allá de los factores estructurales que nombré al principio. Y pasó que de la campaña 15-16 a la 16-17 de repente aumentó casi 50% el consumo de fertilizantes. Seguramente ustedes me podrán dar más precisión sobre eso. Me quedo yo con el concepto de que hubo un gran aumento. Y de nuevo operaron en conjunto los 3 factores coyunturales para determinar eso. Denme un minuto para mostrarles esto que está acá. Esto que está acá es un producto que hacemos en ACREA desde noviembre de 2012, que hacemos una encuesta cada 4 meses a más de 1000 productores en CREA, a los cuales les preguntamos un montón de cosas y, entre otras, cómo es su situación económico-financiera actual y qué perspectivas tienen o qué expectativas tienen de acá para adelante. Y en función de una metodología determinada, construimos eso que está ahí, que es como un índice de condición actual y un índice de expectativas. Lo que muestra esto, que la condición actual o la situación económico-financiera actual y las expectativas venían muy bajas desde que arrancamos, hasta que en algún momento de 2015 empieza a haber una separación, empiezan a haber expectativas renovadas ante
la posibilidad de movimientos en el plano de lo político-económico, aunque los resultados seguían mal o relativamente mal. Tiempo después, las expectativas se mantuvieron altas y también, tiempo después, y ya estamos entrando en el momento de la planificación de la campaña que acaba de terminar, se mantenían las expectativas y las expectativas tenían que ver con el contexto que se generaba para tomar decisiones y para hacer negocios agropecuarios en el país y mejoraban los resultados, porque efectivamente por una serie de medidas concretas de eliminación de derechos de exportación y de tipo de cambio, el resultado realmente mejoraba. Eso, más que cambiar directamente la cantidad de tecnología y en particular de fertilizantes que los productores usaban, que de hecho cambió, y la Bolsa de Cereales tiene algunos números muy recientes sobre eso, cambió el portfolio de cultivos que los productores implementaron. Aumentó el maíz, aumentó el trigo, aumentó el maíz temprano, aumentó el maíz tardío, aumentó el trigo, aumentaron las gramíneas. Y con las gramíneas aumenta el consumo de fertilizantes. Y con el consumo de fertilizantes se generan un montón de cosas positivas, como dijimos hoy, ¿no? Lo que tiene que ver con maximizar la productividad, mejorar la estabilidad y preservar uno de los recursos estratégicos más importantes que tenemos como país, que es nuestro suelo. Entonces, quería mostrarle en un ejemplo muy reciente cómo interactúan estos factores coyunturales desencadenando rápidamente cambios en el consumo y cómo desde la otra parte el productor tiene una dinámica de toma de decisiones muy rápida, tan rápida que a nivel agregado permite cambiar el nivel de consumo 50% de una campaña a la otra. Para terminar, y habiendo hablado de lo estructural y de lo coyuntural, quería plantear el factor que por estar último no necesariamente es el menos importante, sino que diría lo contrario. Y por eso está la diapo en rojo, para capturar la atención. Tampoco es una cosa de loco la atención que captura, pero bueno. El factor cultural. ¿A qué me refiero con lo cultural? Me refiero a que... Estoy cerrando con lo que empecé, de alguna manera. Me refiero a que hay muchos productores que todavía desconocen la magnitud de las respuestas y la probabilidad de las respuestas. Martín lo sabe perfectamente y me pasó un artículo cuando le pedí algo de material y Cristian dijo algo hoy, el 80% en la zona oeste tiene respuesta positiva y en el 80% la respuesta de 20%. Bueno, pero no todos lo saben. No todos lo saben. Y es el principal driver para cambiar una decisión. Principalmente que se toma bajo un contexto de incertidumbre. Después hay una subestimación, y yo le diría también una subpercepción de los efectos negativos que tiene no fertilizar. Yo creo que hay muchos que todavía no somos conscientes, ni técnicos ni productores, del efecto negativo que realmente tiene no tener prácticas saludables en este sentido. Y por último, uno ve, interactuando con productores, muchas veces que falta una evaluación objetiva del costo-beneficio, porque en cuanto haces los números en frío, muchas dudas se despejan, pero el problema es que muchas veces no se hace el número en frío. Con hablar del número en frío me refiero a la rentabilidad, entre comillas, que tiene la decisión específica de fertilización en función del costo que tiene el nutriente y de la respuesta esperada promedio que tengo ante una determinada situación. Entonces, para terminar, quería dejar planteadas algunas ideas que tienen que ver más con lo estructural y con lo cultural. La coyuntura es la coyuntura. Hay que aceptarla tal cual es y tratar de operar en la variabilidad que genera. Pero sí creo que debemos hacer algo en relación a lo estructural y debemos hacer algo en relación a lo cultural. En relación a lo estructural, desde mi perspectiva, creo que ayudaría mucho en poder decir en unos años que fertilizamos como debemos, el hecho de generar instrumentos o herramientas que den certidumbre en los ingresos al productor y que podamos de alguna manera promover el planeamiento de largo plazo. Creo que acá hay una cuenta pendiente en cuanto a lo que tiene que ver con el manejo integral del riesgo climático, que es una de las fuentes de incertidumbre que de alguna manera hace que querramos salir de la zona de pérdida posible
o potencial, disminuyendo inversión. Piensen en un ejercicio teórico, si no se fertilizaría más, si todos supiésemos o tuviésemos de alguna manera garantizado el resultado económico de la próxima campaña. Con esto no estoy diciendo que tiene que haber... Piensen también cómo en otros países que tienen algunos esquemas en los que la variabilidad está acotada o la incertidumbre está acotada, cómo algunas de estas decisiones son distintas. Con esto no quiero decir que tenemos que entrar en un esquema en donde las cosas estén manejadas de manera tal de que la variabilidad no exista, sino de que sería bueno tener instrumentos de gestión del riesgo para que se puedan tomar decisiones en incertidumbre que en última instancia generan competitividad al productor y que evitan que productores competitivos tengan resultados malos o queden fuera del juego ante un evento climático extremo que no pueden manejar. Y por otro lado, lo que tiene que ver con las relaciones de tendencia de mediano plazo. Creo que esa es una cuenta pendiente en la que debemos avanzar, digamos desde lo político institucional, para que haya reglas de juego que vayan en ese sentido, pero volviendo al ejemplo que les contaba antes, también haciendo un mea culpa y revisando las decisiones que uno mismo toma como arrendatario, en el marco de lo que les decía, de que muchas veces uno mismo termina alquilando el mismo campo por varios años a pesar de que el contrato haya sido de corto plazo. Y respecto a lo cultural, entiendo y dejo mi aporte de que creo que tenemos que tener un programa, una iniciativa más activa para concientizar sobre la necesidad de fertilizar y para promover la evaluación objetiva de costo-beneficio. Creo que es buenísimo y es necesario que haya difusión de la probabilidad y la magnitud de las respuestas. Acá es obvio decir esto, cuando uno sale al campo no es tan obvio. Y que podamos desarrollar herramientas para apoyar esas decisiones que nos muestren claramente la relación costo-beneficio y lo que dejo de ganar o pierdo por no tomar la decisión que tengo que tomar. Creo que hay algunos ejemplos que son muy interesantes en este sentido y destaco específicamente lo que quizás conozco más de cerca, que es el programa de trabajo que tiene la zona sur de Santa Fe con IPNI y ASP, en donde llevan varios años haciendo un montón de ensayos que dan respuesta a muchas de las cosas que están acá y que para mí lo que tienen de distintivo desde el punto de vista más conceptual de esto es que involucran al productor. Como hubiese dicho Nacho Ciampiti hoy a la mañana, tienen el stakeholder está adentro del esquema de experimentación y entonces puede vivir en carne propia lo que significa tomar una buena o una mala decisión en términos de fertilización. Entonces, con esto quería cerrar con estos dos grupos de ideas, algunas más orientadas hacia lo estructural para mejorar las cuestiones que tienen que ver con la fertilización y algunas más relacionadas con lo cultural. Les agradezco un montón y espero las preguntas.